Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos con el contenido ángulos, triángulos y cuadriláteros. El aprendizaje esperado es: analiza la existencia de la unidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros. Para comenzar, analicemos algunas definiciones. ¿Qué es un ángulo? Es la amplitud o abertura entre dos líneas que coinciden en un punto común o vértice. También se dice que es la inclinación de una línea con respecto de otra. ¿Qué es un triángulo? Es la figura plana formada por una poligonal cerrada de tres lados, o bien la figura formada por tres rectas que se cortan. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Qué es un cuadrilátero? Es la figura plana formada por cuatro lados. Sus ángulos interiores suman 360 grados. Si tenemos un par de rectas paralelas cortadas por una transversal, tendremos ángulos que se forman dentro y fuera de ellas. Cada uno de estos pares medirán exactamente lo mismo. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Ángulos alternos externos son los que están en las orillas. Ángulos alternos internos se localizan entre las paralelas, es decir, por dentro. Ángulos correspondientes, aquellos que se encuentran en la misma posición. Ángulos complementarios, suman 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. Ángulos suplementarios, suman 180 grados. Ok, entonces ya vimos los diferentes tipos de ángulos que se pueden formar a partir del corte de una línea transversal sobre un par de líneas paralelas. Recordemos que las líneas paralelas son aquellas que siempre se encuentran a la misma distancia y que por más que las prolongues, nunca se van a juntar. ¿Ok? Entonces aquí nos estamos viendo que tenemos una figura y ya nos están dando dos valores. A partir de los ángulos que se forman aquí, podemos averiguar el valor de los demás ángulos que me están pidiendo acá. Pero antes de empezar, tenemos que observar que por aquí se están marcando dos puntos que le vamos a llamar vértices, que es muy importante que los ubiquemos para poder encontrar el resto de los ángulos. Ahora, aquí abajo tenemos dos figurillas, ¿sí? Esta de aquí y esta otra. Aquí tenemos una que está marcando un ángulo recto y está marcándome un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y aquí le puse una flechita porque a estos ángulos que van a sumar 90 grados se le van a llamar complementarios. Si yo aquí te puse que este ángulo vale 60, ¿cuánto crees que valga el ángulo B? Ok, si ya sé que tienen que sumar 90 grados, si este vale 60, entonces el ángulo B va a valer 30, por el hecho de que estos sumados son 90, y entonces, recordemos, se le va a llamar ángulos complementarios. Por este otro lado tenemos ahora los ángulos suplementarios. Van a sumar 180 grados. ¿Dónde podemos encontrar estos ángulos suplementarios de 180? Pues muy fácil, uno de los ejemplos es en el transportador. Recuerden, el transportador es la mitad de un círculo, entonces completo sería 360, la mitad 180. Aquí ya me están marcando un ángulo que vale 50 y vamos a ponerle que este es ángulo A. ¿Cuánto va a valer el ángulo A? Si son suplementarios y deben de sumar 180. Pues una resta, 180 menos 50 nos da 130, que sería el valor del ángulo A, para que juntos sumen ese valor total. Entonces, los que sumen 90 grados se le llaman complementarios y los que sumen 180 se le llaman suplementarios. A partir de esto y la ubicación de nuestros vértices podemos comenzar a colocar el valor de los ángulos. Tenemos aquí el ángulo A y el valor que me están dando de este ángulo, que es de 30 grados. Si tú te pones a observarlo, podemos ver que se trata de los ángulos suplementarios, ¿sí? Aquí tenemos ángulos suplementarios.
ya sabemos que deben de sumar 180. Si este mide 30 grados, el ángulo A va a medir 150, porque se debe de complementar. Aquí le voy a poner chiquito, 150 más 30, los 180 que me piden. Por lo tanto, aquí ya tenemos el valor del ángulo A, 150 grados, por ser ángulos suplementarios. Ahora, tenemos otro tipo de ángulos que son los opuestos por el vértice. Opuestos, como el nombre lo está diciendo, son opuestos por el vértice que tenemos marcado. En este caso, si este mide 30 grados, su opuesto sería C, el ángulo C. Van a medir exactamente lo mismo, 30 y el ángulo C. ¿Sí? Ahora, si ya encontré el valor del ángulo A, que es 150, su ángulo opuesto sería el ángulo B, que exactamente van a medir lo mismo, 150 grados. Ahora nos falta aquí abajito encontrar el ángulo E, D y F, pero aquí ya me están dando este. Ahora vamos a aplicar otro tipo de ángulos que también ya los vimos, que serían los alternos internos. ¿Cuáles son los alternos internos? Bueno, pues están dentro de las paralelas, que en este caso alternos internos serían el ángulo C y el ángulo E. Estos dos van a valer lo mismo. ¿Qué otro par de ángulos alternos internos tengo? El ángulo B y el ángulo D, y esos van a medir exactamente lo mismo. Tenemos también los alternos externos. Los ángulos externos son los que están por fuera de las paralelas. Quiere decir que el ángulo A, que tengo aquí, va a medirlo exacto a su alterno que está por fuera, que es 150. Ya vimos que sí, el ángulo A vale 150, al igual que este. Otro par de ángulo alterno externo sería el ángulo de 30 grados que me están dando y el ángulo F. ¿Sí? Entonces, alternos internos dentro de las paralelas, alternos externos fuera de las paralelas. Entonces, aquí ya te los marqué por colores. Aquí ya tengo el ángulo C, mide 30. Y va a medir lo mismo que el ángulo E, 30 grados. Tenemos aquí el ángulo B de 150 y el ángulo D, que van a medir exactamente lo mismo. Y el ángulo E, que ya encontramos que vale 30, va a valer lo mismo que su opuesto por el vértice, o en su caso el ángulo F, lo mismo que su alterno externo, 30 grados. Y con esto encontramos el valor de los ángulos que nos faltaban. Ahora voy a borrar esto de aquí porque me están pidiendo que marque cuáles son las parejas de ángulos. Por aquí ya las habíamos puesto con colores y va a ser más fácil. ¿Sí? Entonces, tenemos que 30 grados y el ángulo C, voy a ponerle 30 grados y ya vimos que este es el ángulo, significa ángulo, y el ángulo C, vamos a ponerle que son opuestos por el vértice. Por eso valen lo mismo. ¿Qué otro par tenemos? Por ejemplo, este de azul cielo, tenemos 30 grados y F. Son ángulos alternos externos. ¿Sí? Y estamos identificando todos los que tenemos por aquí. Ahora, por ejemplo, ángulo B y ángulo D. Ángulo B y ángulo D, alternos internos. ¿Qué otro tipo de ángulos tenemos? Y ya los habíamos visto, los que suman 90 grados, que son complementarios. En este caso, podemos poner que el ángulo A y 30 grados son ángulos complementarios. Y tenemos los que suman estos serían suplementarios porque suman 180.
porque suman 180 y aquí en este ejemplo no tenemos complementarios. Complementarios recuerden que son los de 90 grados. Serían suplementarios. Y aquí podemos ver que tenemos los distintos tipos de ángulos que se forman por el corte de las líneas paralelas. Ahora es tu turno. De tarea, encuentra el valor de los ángulos marcados con letras mayúsculas en los siguientes 2 ejercicios y con colores marca los pares de ángulos que sean iguales y qué nombre reciben, como lo hicimos en el ejemplo. Soy la profesora Carla, gracias por ver el video y pronto nos vemos para más ejercicios matemáticos.